1992, Kansas, el hogar de Sally. Horror documentado en video. La entidad que atormenta a los varones. En Atchison, Kansas, una pequeña población establecida en 1854 junto al río Missouri, existe una vivienda victoriana edificada en 1867. La propiedad ubicada en el número 508 de North Second Street presenta, desde el exterior, la apariencia de una residencia típica de su época, estructura de 2 niveles en ladrillo rojizo, ventanales elevados con carpintería pintada de blanco, porche modesto en la fachada y un jardín que alguna vez fue meticulosamente mantenido. No obstante, detrás de esta fachada convencional se oculta uno de los episodios de fenómenos paranormales más brutales y exhaustivamente registrados en los anales modernos de Estados Unidos. La propiedad posee un pasado sombrío que se extiende hasta el siglo XIX. De acuerdo con la documentación oficial del condado de Atchison, en 1893, una menor de aproximadamente 6 años de edad identificada como Sally falleció en esta vivienda mientras se le practicaba un procedimiento quirúrgico de urgencia. El médico responsable que intentaba ejecutar una apendicectomía inició la intervención quirúrgica sin esperar a que la anestesia alcanzara su efecto completo, provocando un trauma y sufrimiento inimaginables en la pequeña paciente. La menor pereció durante el procedimiento, y su deceso quedó consignado en la documentación hospitalaria local bajo la clasificación complicaciones durante cirugía. Los residentes de mayor edad en Atchison todavía conservan las narrativas transmitidas a través de generaciones sobre los alaridos que se percibieron aquella noche emanando de la vivienda. A lo largo de casi 100 años, la propiedad transitó por numerosos dueños diferentes. La documentación inmobiliaria del condado evidencia una rotación inusualmente frecuente de propietarios, con duraciones de ocupación que difícilmente excedían los 3 años. Diversos arrendatarios informaron sobre sucesos extraños durante las décadas subsecuentes, artículos que se desplazaban sin intervención humana, descensos inexplicables de temperatura en pleno periodo estival, y el sollozar de una menor que reverberaba en los espacios desocupados. No obstante, estos acontecimientos permanecieron como relatos locales hasta el arribo de una pareja joven en febrero de 1992. Tony y Debra Pickman, ambos con 29 años de edad, establecieron su residencia en la vivienda del 508 de North Second Street buscando un hogar apacible donde iniciar su proyecto de vida matrimonial. Tony se desempeñaba como técnico en una compañía de telecomunicaciones establecida localmente, mientras que Debra laboraba como asistente administrativa en una clínica de atención veterinaria en la ciudad. La pareja suscribió el acuerdo de arrendamiento el 15 de febrero de 1992, atraídos por la renta excepcionalmente accesible de $350 al mes y la aparente robustez de la construcción victoriana. Los días iniciales transcurrieron sin incidentes relevantes. Los Pickman invirtieron las primeras 14 jornadas en organizar sus posesiones, aplicar pintura fresca en algunas superficies murales y adaptar los ambientes según sus requerimientos. Debra estableció su pequeño taller de costura en uno de los dormitorios del nivel superior, mientras que Tony transformó el sótano en un espacio para sus emprendimientos de electrónica. La vivienda parecía recibirlos con cordialidad, y la pareja comentaba regularmente con sus círculos de amistades la fortuna que representaba haber localizado una residencia tan encantadora en el distrito histórico de Atchison. Sin embargo, hacia finales de febrero, exactamente 14 días posteriores a su mudanza, Debra percibió algo inusual. Mientras confeccionaba cortinajes para el área de estar, detectó carcajadas infantiles que provenían del nivel inferior. Asumiendo que algún menor del vecindario había ingresado por equivocación, descendió velozmente por la escalera. La vivienda estaba absolutamente deshabitada, todas las entradas y ventanales permanecían asegurados con cerradura. Debra consignó este acontecimiento en su registro personal el 28 de febrero de 1992, describiendo las carcajadas como nítidas, cristalinas, semejantes a las de una menor pequeña divirtiéndose. Este suceso, aparentemente inocuo, señalaría el inicio de una experiencia aterradora que transformaría sus existencias para siempre y que sería registrada en formato de video para el asombro y el pavor del mundo entero. Tony Pickman se había desarrollado en una familia de clase obrera en Topeka, Kansas. De acuerdo con su documentación laboral archivada en la compañía de telecomunicaciones donde prestaba servicios, había evidenciado ser un trabajador fiable y sistemático a lo largo de sus 5 años de trayectoria. Sus colegas lo caracterizaban como un individuo escéptico, pragmático y con una mentalidad profundamente racional. Jamás había manifestado curiosidad por asuntos paranormales o sobrenaturales,
considerándolos mera superstición y diversión carente de base científica. Debra, por su lado, procedía de un núcleo familiar más receptivo a vivencias espirituales. En declaraciones posteriores archivadas en la Sociedad de Investigación Paranormal de Kansas, ella divulgó que su abuela materna había sido reconocida como una persona con capacidades sensitivas en su comunidad. Sin embargo, Debra sostenía una postura equilibrada respecto a estos asuntos, reconocía la posibilidad de fenómenos inexplicables, pero tampoco los perseguía activamente. Su enfoque primordial era edificar una existencia estable junto a Tony, con el tiempo, establecer una familia en aquella residencia victoriana que tanto les había cautivado. La rutina cotidiana de los Pickman era sencilla y predecible. Tony partía de la residencia cada mañana a las 7 en punto, conducía durante 15 minutos hasta su oficina en el centro de Atchison, y retornaba aproximadamente a las 6 de la tarde. Debra trabajaba en turnos más adaptables en la clínica veterinaria, generalmente desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, lo cual le permitía consagrar las tardes a sus emprendimientos de costura, una afición que había heredado de su madre. Los fines de semana los destinaban a explorar Atchison, una ciudad con abundante historia vinculada al comercio fluvial del siglo XIX, curiosamente, reconocida como uno de los sitios más encantados de Estados Unidos, un dato que ellos ignoraban al establecerse. A lo largo de las primeras semanas de marzo de 1992, los sucesos extraños comenzaron a incrementarse de forma gradual pero constante. Debra continuó detectando las carcajadas infantiles, ahora con mayor periodicidad, especialmente durante las tardes cuando se hallaba solitaria en la vivienda. En su registro, con fecha del 5 de marzo, anotó: en este día las carcajadas perduraron aproximadamente 5 minutos. Emanaban del dormitorio frontal, el que considerábamos utilizar como cuarto infantil algún día. Inspeccioné toda la residencia. Ningún hallazgo. Este detalle sobre el dormitorio frontal es particularmente relevante, ya que según la documentación histórica de la propiedad, esa era precisamente la habitación donde la pequeña Sally había perecido durante la intervención fallida en 1893. Los artículos comenzaron a desplazarse. Inicialmente fueron acontecimientos menores que podían explicarse como descuidos, llaves que surgían en ubicaciones distintas, utensilios de cocina reubicados, retratos en marcos que amanecían orientados hacia la pared. Tony, fiel a su naturaleza escéptica, hallaba explicaciones racionales para cada suceso. Estamos fatigados por la mudanza, expresaba a Debra. Simplemente olvidamos dónde dejamos los objetos. No obstante, incluso él comenzó a experimentar cierta inquietud cuando, el 12 de marzo, halló todas sus herramientas del sótano organizadas en un círculo perfecto en el centro del suelo de cemento. Él recordaba con claridad haberlas almacenado en su contenedor la noche precedente. El 14 de marzo de 1992 señaló un punto de transformación significativo. Debra estaba elaborando la cena alrededor de las 5:30 de la tarde cuando detectó pisadas en el nivel superior. Pisadas nítidas, definidas, de pies pequeños transitando desde el dormitorio frontal hacia la habitación principal donde descansaban. El corazón le palpitaba aceleradamente mientras ascendía la escalera con un cuchillo de cocina en la mano, temiendo que un intruso hubiera penetrado en la residencia. Inspeccionó cada habitación, cada armario, bajo cada lecho. La residencia estaba desocupada. Los ventanales permanecían cerrados con seguro desde el interior. Ninguna entrada mostraba indicios de forzamiento. Cuando Tony arribó esa noche, Debra estaba visiblemente perturbada. Por primera ocasión desde su mudanza, ella manifestó abiertamente su inquietud sobre la residencia. Tony, aunque intentaba conservar la serenidad, tampoco podía desestimar la acumulación de sucesos extraños. Esa noche, determinaron investigar la historia de la propiedad. Visitaron la biblioteca pública de Atchison al día siguiente, un sábado, y dedicaron horas revisando periódicos antiguos, documentación del condado y archivos históricos. Fue entonces cuando descubrieron la narrativa de Sally, la menor que había fallecido en su residencia casi 100 años atrás. El descubrimiento debería haberlos alarmado suficientemente como para considerar trasladarse, pero la reacción fue inesperada. Debra experimentó una profunda empatía por la pequeña Sally. Es solamente una menor asustada, expresó a Tony esa noche. No nos está causando daño, solo desea que sepamos que está presente. Esta interpretación compasiva de los sucesos parecía tener sentido en ese momento. Las carcajadas, las pisadas, los artículos desplazados, todo podía ser percibido como travesuras de una menor juguetona atrapada entre dimensiones. Tony,
aunque escéptico, accedió a permanecer. El arrendamiento era excepcionalmente económico, y trasladarse nuevamente representaba un gasto que no podían permitirse fácilmente. Debra determinó intentar establecer comunicación con el espíritu de manera cordial. Adquirió una muñeca antigua en un establecimiento de artículos usados el 25 de marzo y la ubicó en el dormitorio frontal, la habitación de Sally. Dejó también juguetes, crayones y papel para ilustrar. «Si eres real, Sally, estos son para ti», expresó en voz audible, sintiéndose un poco absurda pero optimista. Esa noche descansaron tranquilos por primera ocasión en semanas. No hubo ruidos, ni artículos desplazados, ni fenómenos extraños. Parecía que el gesto de Debra había funcionado, que habían hallado una manera de coexistir pacíficamente con lo que fuera que habitaba aquella residencia victoriana. Pero la calma perduraría solo 5 días. Lo que estaba por manifestarse superaría cualquier expectativa de coexistencia pacífica y demostraría que la entidad en la residencia del 508 de North Second Street no era simplemente el espíritu juguetón de una menor pequeña. Había algo más sombrío, algo violento, algo que odiaba específicamente a Tony Pickman por razones que tardarían meses en comprender. La madrugada del 30 de marzo de 1992, Tony Pickman despertó a las 3:20 con una sensación de quemazón intensa en el torso. Activó la lámpara de la mesilla nocturna y, al descender la camiseta del pijama, halló 3 rasguños profundos que recorrían su pecho desde el hombro izquierdo hasta la región abdominal derecha. Las marcas eran recientes, sangraban levemente, y el sufrimiento era tan tangible que lo impulsó a gritar, despertando a Debra. Ella activó la iluminación del techo y quedó inmóvil al observar las lesiones. Los rasguños eran demasiado extensos y profundos para haber sido autoinfligidos durante el descanso nocturno, y además, Tony mantenía las uñas muy recortadas, algo que ella misma había observado esa tarde. Debra higienizó las lesiones con alcohol y aplicó vendajes, mientras Tony intentaba procesar lo acontecido. Su mente racional buscaba explicaciones, quizás había rozado contra algo afilado durante la jornada y el sufrimiento recién se manifestaba, quizás era una reacción alérgica inusual. Pero en el fondo, ambos comprendían que ninguna explicación lógica encajaba. Los rasguños tenían un patrón demasiado deliberado, como si una mano con 3 dedos hubiera rasgado su piel con potencia e intención. Fotografiaron las lesiones con una cámara Polaroid, registrando el acontecimiento. Estas fotografías serían las primeras de centenares que capturarían a lo largo de los siguientes meses. Al día subsecuente, 31 de marzo, Tony visitó a su médico de cabecera, el Dr. Richard Henderson, cuyo diagnóstico médico quedó archivado en el expediente del caso. El Dr. Henderson examinó los rasguños y registró 3 laceraciones paralelas en región torácica anterior, profundidad aproximada de 2 a 3 milímetros, patrón consistente con rasguño por objeto o uña afilada. Paciente insiste en que las lesiones surgieron durante el descanso sin causa aparente. No hay evidencia de objetos cortantes en el entorno inmediato reportado. Se recomienda vigilancia y retorno si los síntomas persisten o se repiten. El Dr. Henderson, un hombre de 52 años con 30 años de trayectoria médica, admitió en declaraciones posteriores que aquellas lesiones lo desconcertaron profundamente. Los fenómenos se incrementaron dramáticamente durante las semanas subsecuentes. El 5 de abril, mientras Tony reparaba una tubería en el sótano alrededor de las 7 de la tarde, todas las herramientas que había organizado en su mesa de trabajo fueron lanzadas violentamente al suelo. Él estaba de espaldas cuando sucedió, pero el estruendo metálico lo impulsó a girar inmediatamente. Las herramientas, más de 20 piezas incluyendo martillos, destornilladores y llaves, estaban dispersas por todo el sótano. Algunas habían sido proyectadas con tal potencia que habían dejado marcas en las superficies de cemento. Tony ascendió la escalera corriendo, pálido como papel, y esa noche descansó con las luces activadas. Debra también comenzó a experimentar fenómenos, aunque de naturaleza distinta. El 8 de abril, mientras cosía en su taller del nivel superior durante la tarde, experimentó claramente que alguien le acariciaba el cabello. La sensación era suave, casi maternal, como cuando su abuela solía peinar su cabello en la niñez. Se giró esperando observar a Tony, pero estaba completamente sola. La entrada del taller estaba cerrada, y Tony no arribaría del trabajo hasta dentro de 2 horas. En su registro anotó, en este día Sally me tocó el cabello. No experimenté temor, sino una sensación extraña de paz. Es como si hubiera 2 presencias distintas en esta residencia, una que busca afecto y otra que busca causar daño.
Esta observación de Debra resultaría ser profundamente perspicaz. Conforme registraban los sucesos, un patrón evidente emergía. Los fenómenos orientados hacia Debra eran suaves, casi protectores, mientras que los orientados hacia Tony eran cada vez más violentos y maliciosos. El 12 de abril, Tony fue empujado violentamente mientras descendía la escalera. Solo su veloz reflejo al aferrarse del pasamanos evitó una caída que podría haberle fracturado el cuello. No había nadie próximo, ninguna explicación física para el empujón que experimentó claramente entre sus omóplatos. Los residentes vecinos comenzaron a observar comportamientos extraños alrededor de la vivienda. Margaret Chen, quien residía en la propiedad contigua del 510 de North Second Street, informó a la policía local el 15 de abril que detectaba sollozos infantiles emanando de la residencia Pickman durante las noches, específicamente entre las 2 y las 4 de la madrugada. El oficial James Patterson, quien respondió a la llamada, visitó a los Pickman y registró en su informe: los residentes confirman ausencia de menores en la propiedad. Pareja visiblemente angustiada informa fenómenos inexplicables. Residente vecina insiste en detectar sollozos regularmente. Sin transgresión de ordenanzas locales, sin acción requerida en este momento. El 20 de abril, los Pickman determinaron instalar su primera cámara de grabación. Tony, laborando en telecomunicaciones, tenía disponibilidad a equipos de grabación profesionales. Solicitó prestada una cámara VHS a su compañía y la instaló en el área de estar del primer nivel, programada para grabar continuamente durante las noches. Esta determinación modificaría la naturaleza del caso para siempre, transformándolo de relatos personales a evidencia registrada que podría ser analizada por especialistas. La primera grabación relevante aconteció en la noche del 23 de abril. La cámara capturó, a las 2:47 de la madrugada, el desplazamiento autónomo de una silla en el área de estar. La silla, una pieza de madera maciza que pesaba aproximadamente 9 kilogramos, se deslizó casi 2 metros a través del suelo sin ninguna potencia visible aplicándola. El desplazamiento fue suave pero deliberado, como si alguien invisible la estuviera arrastrando. Tony revisó la grabación repetidamente, buscando explicaciones, corrientes de aire, vibraciones del suelo, cualquier cosa. No halló nada que pudiera justificar lo que la cámara había capturado. Animados y aterrorizados en proporciones iguales, instalaron 2 cámaras adicionales, una en el nivel superior apuntando hacia el pasillo y otra en su dormitorio principal. El gasto era considerable, pero necesitaban evidencia, necesitaban demostrar a sí mismos que no estaban perdiendo la cordura. Las grabaciones se multiplicaron. El 28 de abril capturaron lo que parecían ser luces orbitando en el pasillo del nivel superior. El 30 de abril, la cámara del dormitorio registró el momento exacto en que las cobijas del lecho fueron arrancadas violentamente mientras ellos descansaban, despertándolos sobresaltados. El 1 de mayo de 1992 señaló un escalamiento crítico. Tony despertó nuevamente con rasguños, pero esta ocasión eran más de 20 marcas distribuidas por su espalda, brazos y piernas. Algunas lesiones eran tan profundas que requerían atención médica. Debra lo trasladó a la sala de emergencias del hospital Atchison Memorial a las 5 de la mañana. La doctora Sarah Michie, quien lo atendió, quedó tan desconcertada por el patrón de las lesiones que solicitó una consulta con un dermatólogo. El diagnóstico médico, archivado con fecha 1 de mayo, describía: paciente masculino de 29 años presenta múltiples laceraciones superficiales y profundas en patrones paralelos. Lesiones consistentes con rasguños por objeto afilado o uñas. Paciente informa aparición durante el descanso. Dada la extensión y distribución, autolesión parece improbable pero no descartable. Se recomienda evaluación psicológica adicional. La sugerencia de evaluación psicológica enfureció a Tony. Él comprendía que no se había causado esas lesiones. Debra también lo comprendía. Ella había estado despierta cuando los rasguños iniciaron. Había observado a Tony retorcerse de sufrimiento en su descanso sin desplazar las manos de debajo de la almohada donde las había ubicado deliberadamente esa noche. Pero el estigma de la salud mental era poderoso, y Tony temía que si la narrativa se propagaba, podría perder su empleo, su reputación, quizás incluso su matrimonio si Debra comenzaba a dudar de él. Fue entonces cuando adoptaron la determinación crucial de contactar a investigadores paranormales. El 3 de mayo, Debra llamó a la Sociedad de Investigación Paranormal de Kansas, una organización establecida en 1985 y dirigida por el investigador Peter Davidson. Davidson, un hombre de 43 años con formación en psicología,
había investigado más de 100 casos informados de actividad paranormal en el Medio Oeste. Cuando Debra le describió los sucesos y mencionó que tenían evidencia en grabación, Davidson quedó inmediatamente intrigado. Programaron una visita para el 9 de mayo. Mientras esperaban el arribo de los investigadores, los fenómenos continuaron su escalada implacable. El 5 de mayo, todos los cuadros de las superficies murales fueron arrancados y lanzados al centro del área de estar mientras los Pickman cenaban en la cocina. El estruendo fue tan intenso que los residentes vecinos llamaron a la policía creyendo que había acontecido un allanamiento. El 6 de mayo, Tony fue rasguñado en plena jornada diurna, a las 4 de la tarde, mientras Debra observaba horrorizada. 3 líneas rojas surgieron en su brazo derecho como si una mano invisible lo hubiera aferrado con potencia. Esta ocasión, Debra también lo observó, y la confirmación de que no estaba imaginando nada la horrorizó tanto como la reconfortó. El 7 de mayo, por primera ocasión, Debra fue atacada físicamente. Mientras elaboraba café en la cocina a las 6 de la mañana, experimentó un empujón violento en la espalda que la impulsó a caer de rodillas. Se golpeó la frente contra el borde de la encimera, causándole una contusión que requeriría hielo y analgésicos durante días. Tony, quien presenció el acontecimiento desde el umbral de la cocina, juró haber observado una sombra oscura detrás de Debra justo antes del empujón. Una sombra con forma vagamente humana, pero distorsionada, antinatural. La madrugada del 8 de mayo, ambos adoptaron la determinación de descansar en el área de estar con todas las luces activadas y las 3 cámaras grabando desde distintos ángulos. Necesitaban capturar algo definitivo antes de que arribaran los investigadores al día subsecuente. Esa noche obtuvieron la grabación más perturbadora hasta el momento. A las 3:33 de la madrugada, mientras ambos descansaban en el sofá, la cámara del nivel superior capturó la figura oscura de una menor pequeña transitando por el pasillo. La figura era translúcida pero claramente visible, con un vestido blanco extenso y cabello oscuro. Transitaba lentamente, como buscando algo, antes de desvanecerse al alcanzar la entrada de la habitación frontal, la habitación de Sally. Cuando Peter Davidson y su equipo arribaron al mediodía del 9 de mayo, Tony y Debra estaban exhaustos, traumatizados y desesperados. Tenían horas de grabaciones, decenas de fotografías de lesiones, diagnósticos médicos e informes policiales. Lo que inició como una mudanza ilusionada a una residencia encantadora se había transformado en una experiencia aterradora viviente. Y lo peor, según pronto descubrirían, apenas estaba iniciando. Peter Davidson y su equipo de 4 investigadores arribaron a la residencia del 508 de North Second Street el 9 de mayo de 1992 a las 12:15 del mediodía. El equipo incluía a Davidson como investigador principal, Sandra Meyer como medium sensitiva, Robert Chen como técnico de equipos de medición electromagnética, y los hermanos Michael y Jennifer Torres como documentalistas de grabación y fotografía. Todos habían suscrito formularios de consentimiento y liberación de responsabilidad, documentos que quedarían archivados en los registros de la Sociedad de Investigación Paranormal de Kansas y que más tarde serían citados en múltiples estudios académicos sobre el caso. La investigación inicial consistió en entrevistas exhaustivas con Tony y Debra. Durante 3 horas, Davidson registró meticulosamente cada acontecimiento, verificando fechas, horarios y circunstancias. Revisó los diagnósticos médicos del Dr. Henderson y la Dra. Michie, analizó las fotografías Polaroid de los rasguños de Tony y estudió los informes policiales del oficial Patterson. Su evaluación preliminar, consignada en su cuaderno de campo con fecha 9 de mayo, establecía: caso presenta características consistentes con actividad poltergeist de nivel elevado. Evidencia física considerable. Testigos creíbles sin historial de problemas mentales o motivación aparente para fabricación. Patrón de violencia orientada específicamente hacia sujeto masculino sugiere posible entidad con preferencias o aversiones específicas de género. Sandra Meyer, la medium de 41 años con 20 años de trayectoria en investigación paranormal, realizó lo que ella denominaba una lectura sensorial de la propiedad. Inició en el sótano alrededor de las 3:30 de la tarde. Según su informe archivado, al descender las escaleras experimentó inmediatamente una presencia masculina hostil, profundamente enfurecida, con intenciones violentas. En el primer nivel, específicamente en el área de estar y la cocina, percibió lo que describió como energía residual de trauma médico, sufrimiento infantil intenso, temor a figuras masculinas de autoridad. Pero fue en el nivel superior, en la habitación frontal, donde Meyer experimentó la reacción más intensa.
Al penetrar en la habitación frontal aproximadamente a las 4:15 de la tarde, Sandra Meyer colapsó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Los hermanos Torres capturaron el momento en grabación. Meyer describió posteriormente, en una entrevista grabada esa misma noche, lo que vivió: observé a la menor. Su nombre es Sally, tiene 6 años, está aterrorizada. Hay un varón con barba, un doctor, sostiene algo brillante, un bisturí. Ella grita que no está preparada, que todavía le duele, pero él no se detiene. Experimento el corte, el sufrimiento es abrumador. Y luego oscuridad, confusión. Ella no comprende que está muerta. Continúa esperando que su madre venga a buscarla. La vivencia dejó a Meyer visiblemente traumatizada durante el resto de la investigación. Mientras Meyer se recuperaba, Robert Chen instaló equipos de medición electromagnética en toda la residencia. Utilizó detectores EMF, termómetros digitales, grabadoras de audio para capturar fenómenos de voz electrónica y sensores de desplazamiento infrarrojo. Las lecturas iniciales, registradas en su informe técnico fechado 9 de mayo, mostraban anomalías significativas, fluctuaciones EMF sin fuente eléctrica identificable en rango de 2 a 7 mg en habitación frontal, nivel superior. Variaciones de temperatura de hasta 8 grados Celsius entre habitaciones adyacentes sin explicación arquitectónica o de ventilación. Sensor de desplazamiento activado 3 ocasiones en pasillo del nivel superior sin presencia humana confirmada. El equipo determinó realizar una vigilancia nocturna completa. A las 8 de la noche del 9 de mayo, instalaron 6 cámaras de grabación adicionales estratégicamente ubicadas para cubrir cada área de la residencia, complementando las 3 cámaras que Tony había instalado previamente. Configuraron también 4 grabadoras de audio en diferentes habitaciones para capturar fenómenos de voz electrónica. Tony y Debra aceptaron descansar en su habitación como de costumbre, mientras los investigadores se distribuían en el primer nivel y el sótano, monitoreando equipos y tomando notas continuas de cualquier actividad anómala. La actividad inició a las 11:42 de la noche. Los detectores EMF en la habitación frontal comenzaron a emitir señales audibles, indicando lecturas superiores a 10 mg, nivel considerado extremadamente inusual en ambiente residencial sin fuentes electromagnéticas conocidas. Michael Torres ascendió al nivel superior con una cámara portátil para registrar. Al aproximarse a la habitación frontal, su cámara sufrió una falla completa de batería a pesar de haber sido cargada completamente una hora antes. Este fenómeno de drenaje inexplicable de baterías acontecería repetidamente durante las siguientes horas, afectando múltiples equipos. A las 12:53 de la madrugada del 10 de mayo, todas las cámaras de grabación capturaron simultáneamente lo que los investigadores describirían posteriormente como el suceso de mayor actividad paranormal registrada del caso. Los artículos en el área de estar comenzaron a desplazarse autónomamente, libros volaron de los estantes atravesando la habitación, cuadros se desprendieron de las superficies murales, una lámpara de mesa se elevó aproximadamente 1 metro del suelo antes de estrellarse violentamente contra la superficie opuesta. El fenómeno perduró exactamente 3 minutos y 18 segundos, todo capturado desde múltiples ángulos por las cámaras que, milagrosamente, continuaron funcionando durante el suceso. Peter Davidson y Sandra Meyer presenciaron el suceso directamente desde el área de estar. En su informe oficial, Davidson anotó: fui testigo directo del desplazamiento autónomo de múltiples artículos sin intervención física humana o animal. Los artículos se desplazaban con potencia considerable, algunos proyectados a velocidades que sugerían aplicación de energía cinética significativa. El suceso aconteció en presencia de 5 investigadores experimentados, todos los cuales confirmaron observaciones consistentes. Las grabaciones desde 9 ángulos distintos proporcionan documentación irrefutable del fenómeno. El ruido despertó a Tony y Debra en el nivel superior. Cuando Tony inició el descenso por la escalera para investigar, fue atacado violentamente. A mitad de las escaleras, a la 1:02 de la madrugada según el código temporal de las cámaras, Tony gritó de sufrimiento y se aferró el pecho. Jennifer Torres, quien estaba al pie de la escalera con su cámara, capturó el momento exacto. Tony se elevó la camisa del pijama revelando 3 nuevos rasguños recientes que sangraban, surgiendo literalmente ante los ojos de 6 testigos. No había nada próximo a él, ninguna explicación física posible. La grabación mostraría posteriormente, tras análisis cuadro por cuadro, lo que parecían ser 3 líneas oscuras materializándose en su piel antes de que la sangre comenzara a brotar. Davidson ordenó inmediatamente que Tony fuera atendido.
Sandra Meyer higienizó las lesiones mientras Jennifer registraba fotográficamente cada etapa del proceso. Las lesiones eran consistentes con los rasguños anteriores, 3 líneas paralelas, profundidad de 2 a 3 milímetros, espaciadas aproximadamente 3 centímetros entre sí. Pero esta ocasión había testigos, había registro en tiempo real, había evidencia que ningún escéptico podría atribuir a autolesión o fabricación. El caso de la casa Sally acababa de transformarse de relato local a uno de los casos paranormales mejor registrados de la historia moderna. Debra, traumatizada al observar a su esposo atacado una vez más, descendió corriendo y se aferró a él. En ese momento, alrededor de la 1:15 de la madrugada, Sandra Meyer experimentó lo que describió como un cambio en la energía de la residencia. La hostilidad disminuyó, las lecturas EMF descendieron a niveles normales, la temperatura ambiente se estabilizó. Meyer declaró, la presencia de la menor está aquí ahora. Está intentando proteger a Debra, pero hay algo más, algo oscuro que usa el sufrimiento y el temor de Sally como fuente de poder. No es solo el espíritu de una menor. Hay algo más antiguo, algo más malévolo compartiendo este espacio. Esta observación resultaría ser crucial para comprender la naturaleza dual del acoso en la residencia. Los investigadores comenzaron a desarrollar una teoría. El espíritu de Sally, la menor de 6 años traumatizada por una muerte dolorosa, habitaba efectivamente la propiedad. Pero su presencia vulnerable y su energía emocional intensa habían atraído o permitido la entrada de una entidad secundaria, algo que los investigadores describirían como demoníaco o profundamente negativo, que se alimentaba del trauma de Sally y lo canalizaba como violencia específicamente orientada hacia Tony. El equipo continuó la investigación hasta el amanecer del 10 de mayo. Capturaron más de 60 fenómenos de voz electrónica en las grabadoras de audio, incluyendo lo que claramente sonaba como una voz infantil femenina expresando "no me agrada él", seguida de una voz masculina gutural y distorsionada respondiendo algo ininteligible. Las cámaras capturaron múltiples anomalías visuales, orbes de luz desplazándose con patrones inteligentes, sombras sin fuente física aparente, y en una ocasión particularmente perturbadora, lo que parecía ser una figura humanoide completamente negra observando a Tony desde el marco de la entrada del sótano durante aproximadamente 8 segundos antes de desvanecerse. A las 6 de la mañana del 10 de mayo, exhaustos pero con una cantidad sin precedentes de evidencia registrada, el equipo de investigación realizó una reunión con Tony y Debra. Davidson les explicó sus hallazgos preliminares. La residencia estaba genuinamente embrujada por al menos 2 entidades distintas, una de ellas específicamente violenta hacia Tony. La situación era peligrosa y estaba escalando. Davidson recomendó firmemente que la pareja abandonara la propiedad inmediatamente, al menos hasta que pudieran organizarse intervenciones especializadas. Pero Tony y Debra enfrentaban un dilema terrible. Económicamente, no podían permitirse romper el acuerdo de arrendamiento y pagar depósito y primer mes en una nueva propiedad. El propietario de la residencia, un hombre llamado Harold Simmons quien residía en Kansas City y nunca había mencionado la narrativa paranormal de la propiedad, había dejado explícito en el acuerdo que cualquier terminación anticipada resultaría en pérdida del depósito de $1,000 más responsabilidad por los meses restantes hasta localizar nuevos inquilinos. Para una pareja joven con ingresos modestos, era una suma imposible de absorber. Además, había otro factor psicológico en juego. Debra experimentaba una conexión profunda con Sally, una necesidad casi maternal de ayudar al espíritu de la menor atrapada. No puedo simplemente abandonarla, explicó a Davidson entre lágrimas. Ella está asustada, está sola, y considero que está intentando protegerme de lo otro, de la cosa oscura. Si nos vamos, la dejamos sola con esa cosa para siempre. Tony, a pesar del sufrimiento físico y el trauma psicológico que estaba soportando, no quería forzar a Debra a abandonar la residencia si ella experimentaba que podía ayudar de alguna manera. Davidson, respetando su determinación pero profundamente preocupado, propuso un plan alternativo. Contactarían a especialistas en liberación de espíritus y exorcismo, registrarían todo el proceso, y si los ataques contra Tony continuaban intensificándose, la pareja debería abandonar inmediatamente sin importar las consecuencias financieras. Tony y Debra aceptaron. Suscribieron formularios de consentimiento adicionales permitiendo que el caso fuera compartido con otros investigadores y que las grabaciones fueran utilizadas para investigación y educación, protegiendo su anonimato hasta donde fuera posible. El 11 de mayo, Davidson contactó al padre Thomas O'Brien, un sacerdote católico de 62 años con trayectoria en casos de posesión y liberación espiritual.
El padre O'Brien había realizado 17 exorcismos de lugares a lo largo de sus 35 años de ministerio. Después de revisar la evidencia presentada por Davidson, el padre O'Brien aceptó visitar la propiedad el 15 de mayo para realizar lo que la iglesia denomina una bendición de liberación, un ritual menos formal que un exorcismo completo pero diseñado para purificar espacios de influencias espirituales negativas. Mientras esperaban el arribo del padre O'Brien, los ataques contra Tony se volvieron cotidianos. El 12 de mayo recibió rasguños en ambos brazos. El 13 de mayo fue empujado contra una superficie mural, golpeándose la cabeza y causándole una contusión menor. El 14 de mayo despertó con moretones en las piernas que parecían marcas de dedos, como si manos invisibles lo hubieran aferrado con potencia brutal durante la noche. Cada acontecimiento fue fotografiado y registrado. Debra aplicaba vendajes, higienizaba lesiones, y lloraba de impotencia observando a su esposo convertirse gradualmente en un lienzo para la violencia de una entidad invisible. Las cámaras de Tony continuaban grabando cada noche, acumulando evidencia tras evidencia. Una grabación del 14 de mayo mostró lo que parecía ser la sombra de una figura alta, mucho más grande que una menor, proyectándose sobre el lecho donde Tony descansaba. La sombra no tenía fuente física, surgía en la superficie opuesta a cualquier fuente de luz, y permanecía inmóvil durante casi 5 minutos antes de desvanecerse gradualmente. Análisis posterior de la grabación descartaría cualquier truco de luz o sombras naturales. Era, según especialistas en fotografía consultados posteriormente, genuinamente anómalo. La madrugada del 14 de mayo, Tony apenas descansó. Comprendía que al día subsecuente arribaría el padre O'Brien, y una parte de él, la parte racional que aún intentaba mantenerse firme en su escepticismo erosionado, esperaba que todo el ritual religioso fuera simplemente teatro psicológico que de alguna manera convencería a su mente de que el problema estaba resuelto. Pero otra parte, la parte que había experimentado manos invisibles rasguñando su carne, que había sido empujado por potencias que no podía observar, esa parte esperaba desesperadamente que el sacerdote tuviera respuestas reales, soluciones reales, que pudieran terminar con la experiencia aterradora en la que su vida se había convertido en apenas 2 meses y medio. Lo que ninguno de ellos comprendía era que la intervención del padre O'Brien, lejos de resolver el problema, desataría los sucesos más violentos y aterradores del caso entero, empujando a Tony al límite de su resistencia física y mental, y transformando el hogar de Sally en un nombre que resonaría en la comunidad paranormal durante décadas. El padre Thomas O'Brien arribó a la residencia del 508 de North Second Street a las 10 de la mañana del 15 de mayo de 1992. Era un varón de estatura media, cabello gris completamente blanco, ojos azules penetrantes, y una presencia que irradiaba décadas de trayectoria confrontando lo que él denominaba el lado oscuro de la realidad espiritual. Traía consigo una maleta de cuero gastada que contenía agua bendita, sal consagrada, aceite de los enfermos, una Biblia con páginas marcadas por años de utilización, un crucifijo de plata, y textos del Rituale Romanum, el manual oficial de rituales de la Iglesia Católica. Peter Davidson y Sandra Meyer estaban presentes para registrar el proceso. Los hermanos Torres instalaron 4 cámaras para capturar la bendición desde múltiples ángulos. Tony y Debra esperaban en el área de estar, nerviosos pero optimistas. El padre O'Brien dedicó la primera hora entrevistando a la pareja, revisando la documentación de los sucesos, y estudiando las grabaciones que mostraban la actividad paranormal. Su expresión, inicialmente neutral, se volvió cada vez más seria conforme avanzaba la revisión del material. A las 11:30 de la mañana, el padre O'Brien realizó su propia inspección sensorial de la propiedad, iniciando por el sótano. Transitaba lentamente, sosteniendo su crucifijo, murmurando oraciones en latín. En el primer nivel se detuvo largamente en la cocina, el lugar donde Debra había sido empujada, y en el área de estar donde había acontecido el poltergeist masivo del 9 de mayo. Pero fue en el nivel superior, específicamente en la habitación frontal, donde el padre O'Brien se detuvo por más de 15 minutos, arrodillado en oración silenciosa. Cuando descendió las escaleras alrededor del mediodía, el padre O'Brien convocó a todos al área de estar. Su evaluación, registrada en grabación y posteriormente transcrita en múltiples documentos, fue la siguiente: esta residencia alberga 2 presencias espirituales distintas. La primera es el alma de una menor, traumatizada por una muerte violenta, atrapada en un estado de confusión entre este mundo y el siguiente. Ella no es malévola, pero su sufrimiento y su temor crean una energía que puede ser manipulada. La segunda presencia es lo que en mi tradición denominamos un espíritu inmundo o demoníaco.
No es el demonio en sentido teológico estricto, pero es una entidad de naturaleza profundamente negativa que se alimenta del padecimiento humano. Esta entidad ha hallado en el trauma de la menor una entrada, y está usando su presencia como ancla en este plano. El padre O'Brien explicó que la bendición que realizaría tendría dos objetivos: ayudar al espíritu de Sally a hallar paz y transición a su descanso eterno, y expulsar la entidad negativa que la acompañaba. Advirtió que el proceso podría provocar una reacción violenta de la entidad oscura antes de su expulsión, un fenómeno común en casos de liberación espiritual. Recomendó que Tony y Debra permanecieran en la propiedad de un residente vecino durante el ritual, pero ambos insistieron en estar presentes. El padre O'Brien aceptó, pero los instruyó a permanecer en el primer nivel mientras él trabajaba en el superior. El ritual inició a la 1 de la tarde. El padre O'Brien ascendió al nivel superior solo, portando su maleta de implementos sagrados. Inició en la habitación principal, donde Tony y Debra descansaban, rociando agua bendita en las 4 esquinas mientras recitaba oraciones del Rituale Romanum en latín. Las cámaras instaladas en la habitación capturaron todo el proceso. Durante los primeros 20 minutos, no aconteció nada fuera de lo ordinario. El padre continuó sistemáticamente, habitación por habitación, hasta alcanzar finalmente la habitación frontal, la habitación de Sally. Al cruzar el umbral de la habitación frontal a la 1:45 de la tarde, la temperatura en toda la residencia descendió dramáticamente. Los termómetros digitales de Robert Chen registraron una caída de 11 grados Celsius en menos de 30 segundos, un fenómeno físicamente imposible sin sistemas de refrigeración industrial. En el área de estar del primer nivel, Debra comenzó a temblar incontrolablemente, no solo por el frío sino por una sensación de pavor visceral que todos los presentes informaron experimentar simultáneamente. El padre O'Brien inició las oraciones específicas de liberación en la habitación frontal. Su voz, firme y resonante, recitaba en latín: Exorcizo te, immundicime spiritus, amnis incursio adversari, omne fantasma, amnis legio, in nomine Domini nostri Jesucristi. Las palabras resonaban en la residencia silenciosa. Fue entonces cuando inició la resistencia. Las entradas de los armarios de la habitación se abrieron y cerraron violentamente de manera repetida, creando un estruendo ensordecedor. La muñeca que Debra había ubicado para Sally semanas atrás fue lanzada contra la superficie con tal potencia que su cabeza de porcelana se fragmentó. Abajo, en el área de estar, los artículos comenzaron a temblar. Libros cayeron de los estantes, cuadros se inclinaron en las superficies murales, la lámpara de mesa se balanceaba aunque no había corrientes de aire. Sandra Meyer, con los ojos cerrados en concentración, murmuró: «Hay una lucha. Sally está intentando irse, pero la otra cosa la está reteniendo, la está usando como escudo». Tony experimentó un sufrimiento agudo en el pecho, como si algo invisible lo estuviera apretando. Se arrancó la camisa revelando nuevas marcas rojas surgiendo en tiempo real en su piel. El padre O'Brien, consciente de la resistencia pero sin dejarse intimidar por décadas de trayectoria en casos similares, intensificó las oraciones. Roció agua bendita generosamente por toda la habitación. Dibujó cruces con aceite bendito en los ventanales y en el marco de la entrada. Ubicó sal consagrada en las 4 esquinas. Su voz se elevaba: «Te ordeno, espíritu inmundo, por el poder de Cristo que te sometió con su cruz, que abandones este lugar y a estas almas». Las cámaras capturaron un momento extraordinario a las 2:12 de la tarde. Una sombra oscura, claramente visible en la grabación, se materializó brevemente en la esquina de la habitación antes de disiparse como humo. El ritual continuó durante casi 2 horas. El padre O'Brien transitó de habitación en habitación nuevamente, reforzando las bendiciones, sellando espiritualmente cada espacio. A las 3:30 de la tarde, mientras bendecía el sótano, aconteció el suceso más violento de todo el caso. Tony, quien había permanecido relativamente estable durante las últimas 2 horas a pesar del sufrimiento en el pecho, de repente gritó y cayó de espaldas. Sandra Meyer y Peter Davidson corrieron hacia él. Tony convulsionaba, sus ojos rodaban hacia atrás mostrando solo lo blanco, y su cuerpo se arqueaba de manera antinatural. Jennifer Torres capturó el momento completo en grabación. Durante 43 segundos que parecieron eternos, Tony experimentó lo que solo puede describirse como un ataque físico masivo por una potencia invisible. Su rostro fue abofeteado repetidamente, dejando marcas rojas visibles. Su cuerpo fue arrastrado casi medio metro a través del suelo del área de estar. Y lo más perturbador, su voz cambió completamente, emitiendo un gruñido gutural profundo que no parecía humano,
expresando en inglés con acento extraño y arcaico, Eis mine, Schibrout mein, e cannot live. La frase, analizada posteriormente por lingüistas, tenía características consistentes con patrones de habla del siglo XIX. El padre O'Brien ascendió corriendo desde el sótano. Se arrodilló junto a Tony, ubicó su estola sacerdotal sobre él e inició oraciones específicas de exorcismo personal, no solo de lugar. Roció agua bendita directamente sobre Tony mientras ordenaba, en el nombre de Jesucristo, libera a este varón. Tony gritó, un sonido agudo y desgarrador que era simultáneamente su propia voz y algo completamente diferente. Y entonces, abruptamente como había iniciado, todo se detuvo. Tony quedó inmóvil, respirando pesadamente, su rostro cubierto de sudor y lágrimas. Debra se arrojó sobre él, sollozando. El padre O'Brien continuó orando, más suavemente ahora, bendiciéndolos a ambos. Lentamente, la temperatura de la residencia comenzó a normalizarse. Las lecturas EMF de Robert Chen descendieron a niveles básicos. La opresión que todos habían experimentado se disipó gradualmente. A las 4:15 de la tarde, el padre O'Brien declaró el ritual completo. Había hecho todo lo que estaba en su poder para higienizar la residencia y liberar a las almas atrapadas en ella. Durante los siguientes 5 días, del 15 al 20 de mayo, la residencia permaneció extrañamente tranquila. No hubo rasguños, no hubo artículos desplazándose, no hubo voces ni sombras. Tony y Debra comenzaron a atreverse a considerar que el ritual había funcionado, que finalmente estaban libres. Peter Davidson y su equipo continuaron monitoreando con equipos, pero las lecturas permanecían normales. Sandra Meyer visitó el 19 de mayo e informó, la presencia de la menor se ha ido. Experimento paz donde antes había trauma. Pero hay algo residual, algo débil pero persistente, como una huella que no se ha borrado completamente. Su intuición resultó ser proféticamente precisa. En la madrugada del 20 de mayo, exactamente 5 días después del ritual, la actividad regresó. No con la violencia explosiva del 15 de mayo, sino de manera más sutil y calculada. Tony despertó con un solo rasguño en el antebrazo. Al día subsecuente, 2 rasguños. Al tercer día, 3. La entidad estaba recuperando potencia gradualmente, reconstruyendo su presencia como una enfermedad en remisión que vuelve con venganza. El padre O'Brien fue contactado nuevamente el 25 de mayo. Su respuesta, registrada en una comunicación telefónica grabada con su permiso, fue desalentadora: hice todo lo que la iglesia me permite hacer. Si la entidad ha regresado, sugiere un nivel de arraigo que va más allá de mi capacidad de intervención. Recomiendo contactar a la arquidiócesis para considerar un exorcismo formal completo, lo cual requiere investigación y aprobación extensiva. Pero honestamente, mi consejo más sincero es que abandonen esa residencia inmediatamente. Algunas batallas espirituales no pueden ganarse en el campo de batalla elegido por el enemigo. Peter Davidson sugirió un enfoque alternativo: contactar a Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más reconocidos de Estados Unidos en ese momento, conocidos por su labor en los casos de Amityville y Annabelle. Los Warren habían desarrollado reputación por manejar casos extremadamente violentos de actividad demoníaca. Davidson había trabajado con ellos en 2 ocasiones anteriores y confiaba en su trayectoria. El 30 de mayo, después de revisar documentación preliminar del caso, los Warren aceptaron viajar a Atchison el 5 de junio para una investigación y posible intervención. Mientras esperaban el arribo de los Warren, Tony y Debra intentaron mantener alguna apariencia de normalidad. Tony continuaba laborando, aunque sus colegas notaban que estaba demacrado, nervioso, frecuentemente distraído. Debra había reducido sus horas en la clínica veterinaria, temerosa de dejar la residencia desocupada por periodos prolongados. Las madrugadas eran las peores. Descansaban con las luces activadas, las cámaras grabando constantemente, despertando al menor ruido. Los ataques contra Tony continuaban, ahora promediando 1 cada 2 noches, cada ocasión dejando más marcas, más sufrimiento, más trauma psicológico. El 1 de junio, Tony fotografió su torso completo. La imagen, que se volvería icónica en la comunidad paranormal, mostraba más de 50 cicatrices en varios estados de curación, algunas recientes y rojas, otras comenzando a formar tejido de cicatrización, algunas ya desvanecidas en líneas blancas permanentes. Su cuerpo se había convertido en un mapa de violencia invisible, cada marca una demostración de que lo que estaba experimentando era real, físico, innegable. El 2 de junio, durante una cena con amistades cercanas,
Tony colapsó en la mesa. Fue trasladado al hospital donde los médicos diagnosticaron agotamiento extremo, desnutrición leve y lo que describieron como estrés postraumático agudo. Le recomendaron 2 semanas de descanso médico, asesoramiento psicológico y honestamente le sugirieron considerar trasladarse de su residencia actual. Los médicos no consideraban en fantasmas, pero sí consideraban en el impacto del estrés crónico en la salud física, sin importar la fuente de ese estrés. El 5 de junio finalmente arribó. Ed y Lorraine Warren, acompañados de un demonólogo católico denominado Padre Richard Hastings, cruzaron el umbral del hogar de Sally preparados para enfrentar lo que la documentación sugería era uno de los casos de acoso demoníaco más violentos y mejor registrados que habían hallado. Lo que descubrirían durante su investigación revelaría detalles aún más perturbadores sobre la naturaleza de las entidades en la residencia, y sus intentos de intervención llevarían el caso a su clímax más aterrador y definitivo. Ed Warren, de 62 años, y su esposa Lorraine, de 65, arribaron a Atchison el 5 de junio de 1992 acompañados del padre Richard Hastings, un demonólogo de 58 años con formación teológica especializada en casos de posesión. Los Warren traían consigo décadas de trayectoria investigando más de 4.000 casos paranormales. Lorraine, reconocida como clarividente y medium, había laborado estrechamente con la Iglesia Católica en casos extremos. Su presencia representaba la intervención de más alto nivel disponible en investigación paranormal estadounidense en ese periodo. La investigación de los Warren perduró 4 días intensos, del 5 al 9 de junio. Revisaron meticulosamente toda la documentación recopilada por Peter Davidson, analizaron las horas de grabaciones, entrevistaron extensamente a Tony y Debra, y realizaron sus propias sesiones de investigación con equipos especializados. Lorraine dedicó la madrugada del 6 de junio en la residencia, específicamente en la habitación frontal, intentando establecer comunicación directa con las entidades presentes. Su vivencia, registrada en su informe del 7 de junio, fue profundamente perturbadora. Según Lorraine Warren, había 3 presencias en la residencia, no 2 como anteriormente se había teorizado. La primera era efectivamente Sally, la menor de 6 años cuyo espíritu permanecía atrapado por trauma y confusión. La segunda era la entidad oscura que había sido identificada como demoníaca. Pero había una tercera presencia, más sutil, el espíritu residual del doctor que había realizado la intervención fallida en 1893. Este doctor, según la visión de Lorraine, no era maligno intencionalmente, pero su culpa y su propio trauma por la muerte de Sally lo mantenían vinculado al lugar, creando una compleja red de energías entrelazadas. La teoría desarrollada por los Warren explicaba la naturaleza específica de los ataques contra Tony. La entidad demoníaca no había sido invitada exactamente, sino que había hallado una grieta en la realidad espiritual creada por el trauma intenso de múltiples almas, la menor falleciendo en agonía, el doctor consumido por culpa, y décadas de energía negativa acumulándose en la propiedad. Cuando Tony y Debra se establecieron, la presencia masculina de Tony desencadenó memorias traumáticas en Sally del doctor que la había herido, proporcionando a la entidad demoníaca un foco perfecto para canalizar violencia. Tony era, en esencia, un sustituto inocente para la ira que Sally experimentaba hacia las figuras masculinas de autoridad médica. El padre Hastings realizó lo que los Warren denominaban una investigación demonológica completa el 7 de junio. A diferencia del padre O'Brien, quien había realizado una bendición de liberación, Hastings estaba autorizado por la arquidiócesis para realizar exorcismos formales y la investigación lo justificaba. Dedicó 6 horas en oración y observación en cada habitación de la residencia. Su conclusión, presentada en un informe de 8 páginas fechado 9 de junio de 1992, establecía: la actividad presente cumple los criterios para intervención de exorcismo formal. Sin embargo, dado que la manifestación no es de posesión personal sino de infestación de lugar, recomiendo el ritual de exorcismo mayor de lugares del Rituale Romanum, combinado con esfuerzos específicos para ayudar a las almas humanas atrapadas a hallar descanso. El ritual final se realizó el 9 de junio de 1992, iniciando a las 9 de la mañana y extendiéndose hasta las 6 de la tarde. Fue el esfuerzo más exhaustivo y agresivo espiritualmente realizado en la propiedad. El padre Hastings, asistido por el padre O'Brien quien retornó para apoyar el proceso, realizó bendiciones, oraciones de exorcismo, y lo que la iglesia denomina sellado espiritual de cada entrada, ventanal y umbral de la residencia.
Ed Warren registraba con equipos técnicos mientras Lorraine proporcionaba guía intuitiva sobre los momentos críticos del ritual. La resistencia fue inmediata y violenta. A las 10:30 de la mañana, todos los ventanales del nivel superior se abrieron simultáneamente a pesar de estar asegurados con cerrojos. A las 11:40, los artículos en el área de estar fueron lanzados con tal potencia que varios se incrustaron en las superficies murales. A la 1:15 de la tarde, durante el momento más intenso del exorcismo en la habitación frontal, Tony sufrió otro ataque físico masivo. Fue levantado literalmente del suelo aproximadamente 30 centímetros y lanzado contra la superficie del pasillo, resultando en una contusión severa en el hombro izquierdo que requirió atención médica posterior. Pero también hubo momentos de lo que los Warren describirían como gracia genuina. A las 3 de la tarde, mientras el padre Hastings recitaba oraciones específicas para almas en purgatorio, ayudando a Sally a hallar el camino hacia la luz, Debra informó experimentar una presencia cálida abrazándola brevemente, seguida de la sensación clara de que alguien le susurraba gracias al oído. Lorraine Warren confirmó en ese momento exacto haber presenciado clarividentemente la imagen de una menor pequeña con vestido blanco alejándose hacia una luz brillante, finalmente liberada de su prisión de un siglo de confusión y sufrimiento. El ritual concluyó a las 6 de la tarde. Los sacerdotes declararon la residencia purificada y bendecida. Los Warren confirmaron que las dos presencias humanas, Sally y el doctor, habían sido liberadas exitosamente. En cuanto a la entidad demoníaca, el consenso era que había sido debilitada significativamente, aunque Lorraine advirtió que tales entidades rara vez son destruidas en sentido absoluto, sino expulsadas y selladas fuera de un espacio específico. El verdadero test sería las siguientes semanas. Durante 23 días, del 9 de junio al 2 de julio de 1992, la residencia permaneció completamente tranquila. No hubo rasguños, no hubo fenómenos, no hubo actividad de ningún tipo. Tony inició a sanar física y emocionalmente. Las cicatrices en su cuerpo comenzaban a desvanecerse. El descanso regresaba gradualmente. Debra retornó a tiempo completo en la clínica veterinaria. Iniciaron a discutir planes de futuro, quizás tener hijos, realmente edificar una existencia en Atchison. Pero el 2 de julio, en la madrugada, Tony despertó con 3 rasguños recientes en el pecho. La actividad había regresado, aunque notablemente menos intensa que antes. Los ataques se volvieron esporádicos, uno cada semana o dos, menos violentos, más como recordatorios de una presencia persistente que como agresión constante. Los Warren fueron contactados nuevamente. Su respuesta fue pragmática y desalentadora, habían hecho todo lo posible. Si la entidad había logrado regresar, sugería un nivel de arraigo al lugar que iba más allá de cualquier intervención humana. Su consejo final fue inequívoco: abandonen la residencia. El 15 de julio de 1992, después de 5 meses de experiencia aterradora, Tony y Debra Pickman rompieron el acuerdo de arrendamiento y abandonaron la residencia del 508 de North Second Street. Perdieron su depósito de $1,000 y enfrentaron reclamaciones legales del propietario Harold Simmons que eventualmente negociaron a través de acuerdo extrajudicial. Se establecieron temporalmente con los padres de Debra en Kansas City mientras buscaban una nueva vivienda. Tony nunca volvió a experimentar fenómenos paranormales. Las cicatrices físicas se desvanecieron con el tiempo. Las cicatrices psicológicas permanecerían más tiempo. La residencia permaneció desocupada durante 8 meses. Simmons intentó arrendarla a varios inquilinos potenciales, pero después de revisar la narrativa paranormal ampliamente registrada y discutida en la comunidad local, nadie aceptaba. En marzo de 1993, una investigadora paranormal llamada Debra Merrick y su esposo adquirió la propiedad específicamente para estudiarla. Residieron allí durante 2 años, registrando fenómenos continuos aunque menos violentos, artículos desplazándose, voces infantiles, presencias experimentadas. Su labor expandió significativamente la documentación del caso. En 1995, el programa de televisión Sightings transmitió un episodio de 30 minutos sobre el hogar de Sally, presentando entrevistas con Tony y Debra Pickman, Peter Davidson, los Warren, y fragmentos de las grabaciones más impactantes. El episodio fue observado por millones de personas, transformando el caso de fenómeno local a sensación nacional. La residencia se convirtió en destino popular para entusiastas paranormales, investigadores y programas de televisión. Entre 1995 y 2025, más de 30 equipos diferentes de investigación paranormal han estudiado la residencia. Casi todos informan actividad continua,
fluctuaciones electromagnéticas, voces en grabaciones de audio, sombras capturadas en fotografías y grabaciones, y ocasionalmente, rasguños o marcas físicas en investigadores masculinos, aunque nunca con la intensidad extrema experimentada por Tony Pickman. La residencia permanece habitada según registros públicos del 2024, con propietarios que aceptan su narrativa y aparentemente coexisten con lo que sea que permanece dentro. El caso del hogar de Sally se ha convertido en uno de los estudios paranormales más citados en literatura especializada. Más de 150 horas de grabaciones, miles de fotografías, decenas de informes de investigadores múltiples y documentación médica extensa lo convierten en uno de los casos mejor registrados de presunta actividad paranormal en la historia moderna. Escépticos argumentan explicación psicológica, sugestión de masas o fabricación deliberada, aunque ninguna de estas teorías explica satisfactoriamente la evidencia física o la consistencia de fenómenos registrados por testigos independientes a lo largo de décadas. Tony y Debra Pickman, ahora en sus 60 años, raramente hablan públicamente del caso. En una entrevista de 2015, Tony declaró: "Comprendo lo que viví. Tengo las cicatrices, tengo las grabaciones, tengo los diagnósticos médicos. No necesito convencer a nadie. Solo deseo que la gente comprenda que hay cosas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar, y algunas de esas cosas pueden causarte daño real". Debra agregó: "Todavía considero a Sally. Espero que finalmente haya hallado paz. En cuanto a lo otro, lo oscuro, rezo para que nadie más tenga que enfrentarlo como nosotros lo hicimos". La pregunta que permanece sin respuesta definitiva es: ¿qué realmente habitaba y quizás aún habita la residencia del 508 de North Second Street? ¿El espíritu traumatizado de una menor y una entidad demoníaca como sugieren los investigadores religiosos? ¿Fenómenos electromagnéticos naturales que crean vivencias perceptuales anómalas como argumentan los escépticos? ¿O algo completamente diferente, algo que desafía tanto explicaciones sobrenaturales como científicas? El hogar de Sally permanece, una estructura victoriana de ladrillo rojo en una tranquila calle de Atchison, Kansas. De día parece una residencia común. Pero aquellos que han dedicado madrugadas dentro de sus paredes, que han experimentado las temperaturas descender inexplicablemente, que han detectado las carcajadas de una menor que falleció hace más de 100 años, que han observado sus propias lesiones surgir sin causa física, esos testigos comprenden una verdad diferente. Comprenden que algunos lugares retienen ecos de trauma tan intenso que la frontera entre existencia y muerte, entre presente y pasado, entre lo explicable y lo imposible, se vuelve peligrosamente delgada. Y en esa delgadez habita el verdadero horror.